Recuerdo esa noche que terminé en el hospital sin darme cuenta de cómo es que había llegado hasta allí, sino hasta que después de haber despertado sin saber qué había pasado. Esa noche, como de costumbre y como las otras noches anteriores después que salía de mi trabajo, solía irme en mi pequeña bicicleta hasta mi casa. Yo trabajaba de mesero en uno de los restaurantes que habían en el lugar donde yo vivía, el cual siempre, y casi toda la semana estaba ocupado. Tal vez la razón era porque la mayoría de la gente quienes siempre asistían a los restaurantes le daba tanta pereza cocinar sus propios platillos o algo muy simple, no sabían cocinar tan bien como para prepararlos ellos mismos. Pero ese no es el caso. Como tradición de todos los años, y cada vez que se acerca el mes de noviembre, la mayoría de la gente, bueno, mejor dicho, todas las personas quienes viven en dicho lugar acostumbran a adornar sus casas con unos disfraces que en realidad en mi punto de vista están horribles. Debo decir que aun cuando no ha llegado el día exacto para celebrarlo, desde muchos días antes empiezan a colgar muñecos de pajas y algunos otros que compran en las tiendas. Puedes recorrer todo el lugar y te darás cuenta de que no falta ninguna de las casas que no tenga algún tipo de disfraz colgando o puesto en sus puertas y ventanas dándole un toque macabro. Pero como también en las calles colocan ciertos disfraces tan horripilantes que con solo estar un momento mirándolos fijamente parecen moverse y estarte observándote. Disculpa si me he salido del tema, pero me causa una sensación escalofriante al recordar ciertos hechos de los cuales me han traído aquí para contárselos. Así que volviendo al tema, les empezaré a dar los detalles de mi horrible pesadilla que experimenté en esa noche mientras que venía por la calle principal de mi trabajo a mi casa. Resulta que esa noche me había quedado un poco más tarde de lo normal, porque unos clientes que al parecer no se llenaban de todo lo que comían. Así que eso me hizo atrasarme un poco más con la llegada a mi casa, lo cual no estaba lejos, permitiéndome salir como en eso de las 12 de la noche. Desde el momento que salí de mi trabajo, ya podía observar en la primer cuadra a esos horribles muñecos que las personas ya habían puesto una semana antes de la fecha indicada, y la sensación escalofriante que me causaban era terrible. Pero no tenía más por dónde irme, ya que por las otras calles estaba peor, y más terrible era llegar más tarde a mi casa, pues no alcanzaría a cenar con mi familia. Así que, no teniendo otra opción u otra calle, tuve que tomar esa, la cual era la calle principal y por lo cual pasaban los carros seguidos y podría que tal vez no me dieran mucho miedo, o al menos eso pensaba. Una vez que ya había recorrido casi media cuadra para llegar a mi casa, sentí ese escalofrío, pero mucho más del que solo me provocaban, ya que como a la quinta casa habían puesto un muñeco que estaba en el suelo pero su cabeza estaba separada de su cuerpo y que al parecer lo colocaron con la mirada hacia la calle. Lo que menos esperaba en toda mi vida, era lo peor que estaba por venir en ese momento. Yo aseguro y les vuelvo a asegurar, del mismo modo que les dije a quienes en el hospital me preguntaron si qué había pasado esa noche como para encontrarme de ese modo. Resulta que ese pequeño muñeco que estaba tirado en el pasto, y por estarlo mirando por el susto que me había dado, de repente y claramente, ya que no pude confundirme, que lo miré mover la cabeza un poco para mirarme a según iba yo pasando por ese lugar. Si había mirado tan solo a ese muñeco tirado y de esa forma, no era de esperarse menos de las casas siguiente, pues en la que seguía después de esa había una manta colgada en un pequeño arbusto y pude ver que detrás de esa manta había una sombra, y que al parecer se movía de una forma como si bailase a un ritmo mientras que pasaba por allí. Luego sentía el corazón que estaba a punto de estallar cuando no faltaba más y ver a uno sumamente horrible con la cara llena de sangre y faltándole un pie. Pero este era un poco diferente al resto, ya que estaba demasiado cerca de la calle, dando la impresión como si me estuviese esperando a que yo pasara. Intentando pasar lo más lejos posible de esa cosa, me subí al pasillo del otro lado de la calle y acelerando la velocidad de mi pequeña bicicleta que ya no daba más. Así que una vez más y mucho más asustado que al principio e intentando alejarme lo más rápido posible, quise dar un vistazo para atrás y esperando ver al muñeco que aún estuviese en el mismo lugar.
Pero casi me da un infarto al ver que ese maldito muñeco ya no estaba mirando para el lado de donde yo venía, sino que ya había volteado la cara horrible que tenía para el lado que yo iba. Esta vez el terror había llegado hasta el límite que al ver a ese muñeco, y de lo rápido que intentaba pasar por allí, se resbaló mi bicicleta por el pasillo y cayendo de una forma repentina fui a dar rodando por el suelo como 2 metros de mi bicicleta. Ahora eso a lo que tanto me causaba terror, miré claramente que enfrente de mí había un arbusto y en el arbusto estaba una muñeca con sus ojos de fuera intentando salir de ese mismo. De un salto me echó para atrás e intenté correr lo más rápido dejando mi bicicleta atrás sin darme tiempo de tomarla de nuevo, pero justo por el lado derecho habían restos de uno que al parecer estaba descuartizado y eso no era el terror, sino que a pesar de que estaba hecho en pedazos aún así se movían intentando llegar hasta mí. Ya no podía más en ese momento, y lo único que podía hacer era gritar y pedir ayuda ante todas aquellas cosas que querían atraparme, pero el terror que sentía no me permitía hacerlo más que solo correr de un lado para otro sin posibilidad de escapar, ya que por todos lados habían cosas sumamente horribles y macabras que venían hacia mí y aseguro que no eran con buenas intenciones. Al no tener salida alguna, quise pasar por encima de esas cosas sin importar que me atraparan, pero lo que terminó definitivamente conmigo, fue algo que jamás me lo esperaba en ese momento de pánico. Cuando estaba a punto de pasar por encima de ellos de repente por detrás de mí escuché que uno de ellos me habló con una voz de ultratumba, diciendo que ya no podía escapar de ellos y luego los demás empezaron a decir cosas macabras y a reírse de una forma espantosa. Pues hasta allí es lo único que recuerdo porque al día siguiente había amanecido en el hospital. Resulta que según ellos quienes me encontraron en la calle tirado, había sido tanto el miedo por esas cosas que me había sugestionado mucho hasta pensar que se movían por sí solas, ya que me habían encontrado convulsionado en el pasto de una de las casas donde tenían la mayoría de los muñecos adornando el pequeño jardín que allí se encontraba. Por muchas veces que les decía y repetía que no había sido una sugestión, sino que en verdad había pasado, seguían diciendo que solo era una tonta sugestión y mucho miedo a esas cosas que llegué a creer que me querían atrapar. Dejando las cosas de esa forma, yo les aseguro que no fue así, ya que claramente vi lo que vi esa noche y será un recuerdo que jamás olvidaré por el resto de mi memoria. Pues aunque esas personas digan que solo fue una sugestión no me podrán quitar el miedo a esas cosas, porque siendo honesto no solo eran los simples muñecos que se movían y querían atraparme, sino que el motivo por el horrible terror que había hecho convulsionarme era lo que traían en sus manos: cuchillos, y demasiados cuchillos.